Vale, venga, dale. Buenas, buenas, buenas. Pero espera, que vamos a la radio, ya saludarás. Vale. Carlos Montauto, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todas, buenos días a todos, a los que nos escucháis los martes en Radio Clara y también por las webs y por todas esas emisoras tan estupendas y hermanas que nos retransmiten, todavía no sé cómo, en sus correspondientes parrillas ¿Cómo que y no también a sabes la gente cómo? que nos ve por Facebook, ¿no? Y por redes sociales. Eso es, sí, ¿cómo que no sabes cómo? Nada, ¿Sabes lo yo que qué es eso del sé. streaming? Total, para lo que tenemos que contar, Ah, tampoco. vale, te referías a eso. Sí, no Claro, tienes razón. claro, claro. Bien, Seguro que es más interesante lo que cuentan ellos que lo que contamos nosotros aquí. vamos a ponernos a la faena, ¿te parece? Claro que sí. Jusapol, el fascio con placa. Tú siempre haciendo amigos, ¿eh? Yo siempre, ya lo sabes. El titular es Made in Carlos, ¿eh? Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo llevo haciendo amigos desde que vi unas amenazas, porque no se pueden calificar de otra manera la semana pasada. No es que fueran precisamente santo de mi devoción, ¿verdad? Pero eh, vamos a ver, desde que vi unas amenazas la semana pasada en donde decían directamente que si no se retiraba la reforma de la ley Mordaza iba a arder la calle y esto por el entorno parapolicial, pues claro, o sea, oiga, mire usted, ¿me está tomando el pelo o cómo es? ¿Cómo puede ser que ocurra lo que ha ocurrido este pasado fin de semana en distintas ciudades españolas, con particular presencia en Madrid, de que por primera vez en 40 años de democracia asistimos a una manifestación donde la policía se manifiesta no por motivos estrictamente profesionales, y hay que recordar en esto que Jusapol corresponde a las siglas Justicia Social Policial, Justicia perdón, salarial, salarial. salarial policial, y acudimos por primera vez, digo, en 40 años de democracia a una manifestación policial que es de claros tintes políticos. Es decir, bueno, si ya la policía y el ejército comienzan de manera tan descarada a intervenir en política, pues ya solo falta que intervenga también el rey Felipe, y ya, pues oye, un desastre anual cualquier día de estos, ¿no? Como en el año 21, cuando el rey Alfonso XIII y el ejército pues intervenían directamente en política y disolvían parlamentos, esas cosas, con tal de que luego no les pidieran responsabilidades, ¿no? Por aquel famoso desastre del ejército español en Marruecos, ¿no? A ver, o sea, es un retroceso de tal magnitud lo que ha pasado este fin de semana, cargado además de amenazas y de tintes ideológicos, más allá del aprovechamiento partidista específico que todos hemos visto con el Partido Popular y Vox y Ciudadanos arropando esa manifestación, que, pues en fin, a mí yo echaba de menos a la Iglesia Católica también, ¿qué quieres que te diga? Ya que se junten todos, ¿no? Y hagan pues Un cura no vendría una. mal allí, un cura vestido de romano con Claro, claro, enseñando, y enseñando la Televisión Española pantorrilla. claro, y Televisión Española que empieza con el nodo, ¿no? Directamente, que eso tú sabes algo, ¿no? Que te he visto por ahí compartiendo algún que otro nodo parodiado por TV3, ¿no? Sí. Bueno, quiero decir, a ver, porque yo comparto la indignación y la preocupación de Rafael Juan, el compañero que interviene o que intervino en la tertulia de ayer aquí en Jure Directe, en Radio Clara, y ya hace bastante tiempo que no soy de la opinión de una buena parte de la izquierda de, bueno, esto es cuanto menos cancha se le dé mejor, cuanto menos bola se le dé mejor, etcétera, etcétera. No, ya no comparto esta tesis de cuanto menos se menta la bicha mejor, porque la bicha sigue creciendo, creciendo y creciendo, y llegará un momento en que habrá que hacer. Y lo hemos visto este fin de semana. Yo siempre cuento que el ministerio, sí, sí, interviene Manolo, que No, tú eres uno de los que piensas no, eso. oyéndote, estás negándole derecho a la policía a manifestarse, ¿eh? No, no le estoy negando derecho a la policía a manifestarse. Le estoy negando el derecho a intervenir en política, porque no lo tiene. Pero era una Porque manifestación para pedir equiparación salarial o...
no era No. una manifestación para pedir equiparación salarial, han hecho otras manifestaciones para pedir equiparaciones salariales, que por cierto ya han conseguido en su mayor parte, y no era una manifestación de carácter corporativo, si es eso a lo que nos referimos. Sí. Y alguien puede pensar, bueno, ¿qué pasa? ¿Y es que acaso no son manifestaciones de signo político las que celebran otros colectivos sociales, desde los pensionistas hasta los huelguistas que piden la modificación o que piden una reforma laboral X o la abolición de las manifestaciones del 1 de mayo y no los acompaña? Sí, sí, claro que sí. Son manifestaciones políticas. Lo que pasa es que ni la policía, ni el ejército, ni la Guardia Civil tienen derecho de manifestación stricto sensu. Tienen derecho a manifestarse, en el caso de la policía, estrictamente respecto de sus condiciones laborales o de sus cuestiones estrictamente profesionales, pero no lo tienen hasta el punto, ya lo pudimos comprobar, más allá del sainete anecdotario con los medios de comunicación que estuvieron presentes en la manifestación de Madrid nos contaron respecto a cómo Pablo Casado fue recibido en parte con aplausos y en parte con pitidos y abucheos, cómo se recibió al señor Santiago Abascal al grito de presidente, presidente, y cómo se ninguneó completamente al Mundo Val y a Inés Arrimadas en cuanto a la presencia de ciudadanos, más allá de las simpatías que cada policía, cada miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen derecho a tener desde el punto de vista político, que faltaba Y, más. y personal Lo que también. no es posible, lo que no es posible es que ni realmente la ley en sí lo ampara, es que puedan manifestarse con tintes exclusiva y estrictamente políticos, como fue el caso, porque lo que se estaba pidiendo como eh, eh, lema o leitmotiv de la manifestación y reivindicación central de la manifestación era que se echara atrás la pretendida reforma de la ley Mordaza que pretende llevar a cabo el gobierno y que pretende llevar a cabo a través del gobierno el Parlamento español. Y eso En cumplimiento, no sería eso una manifestación de carácter profesional, porque claro, atañe a su profesión. no sería una manifestación de carácter profesional en el momento o desde el momento en el que se está invadiendo competencias de aquellos que las tienen reservadas conforme a la Constitución para elaborar las leyes, que son el gobierno y el Parlamento. Y porque además choca frontalmente con el llamado Pacto de Venecia, si no recuerdo mal, que es el organismo de la Unión Europea que se encarga precisamente de velar por el cumplimiento del Estado de Derecho en los distintos países de la Unión Europea. Mm. El acuerdo, que no es un pacto, sino el acuerdo de Venecia, lo que establece, entre otras cosas, en relación a España, es la necesidad de avanzar en el fallo del Tribunal Constitucional Español, que si bien declaró la constitucionalidad de la ley Mordaza actual, excepto en dos puntos. Uno, precisamente uno de los que discutía esta manifestación, que es el derecho de grabación de los policías bajo determinadas circunstancias Mm. cuando están en el ejercicio de sus funciones, Mm. y otro, el de las devoluciones en caliente, que fueron avaladas, pero de una manera todavía muy discutidas, y que deberían formar parte de un apartado distinto fuera de la ley, es decir, una regulación judicial específica legal específica fuera de la ley. Bueno, estas cuestiones no excluyen, como se establecía en el Acuerdo de Venecia, que se pudiera compatibilizar la aplicación que se haga de la Ley de Seguridad Ciudadana, por muy constitucional que sean el resto de sus apartados, con el cumplimiento de los convenios internacionales y los tratados internacionales de los que es suscriptor el Estado español respecto del respeto de los derechos humanos y de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Claro, visto esto, la modificación que algunos consideramos tibia que se pretende hacer de la Ley de Seguridad Ciudadana, Mm. que por cierto era objeto del programa electoral tanto del PSOE como de Unidas Podemos, ambos dos formando parte del gobierno,
que, por tanto, son propuestas legislativas, aunque sean a través del gobierno, que cuentan con un aval o respaldo democrático, puesto que no se sacan de nuevo cuño y de la manga ahora, sino que forman parte de un programa votado por un número muy importante de españoles, entre ambos el suficiente para haberse acabado erigiendo como formadores del gobierno de España, del Estado español. Por tanto, no son cosas improvisadas o cosas que carezcan de una representación legítima a la hora de ser llevadas a cabo en una ley, esa ley de modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Bueno, pues estas cuestiones que digo, por tanto, cuentan tanto con un soporte estrictamente democrático como con otro soporte que es el soporte internacional. Es decir, no se hacen de acuerdo con las recomendaciones del Acuerdo de Venecia. Contra esta legitimidad de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, repito, que muchos consideramos tibia, porque todas las cosas no establecen mecanismos de control, ni de supervisión, ni de exigencia de responsabilidades directas a aquellos funcionarios que abusan directamente de las competencias que les permite la Ley de Seguridad Ciudadana. Es decir, no nos dice qué va a pasar con aquellos funcionarios que se aparten, se excedan, cometan abusos, como constantemente vemos todos los días en la prensa, en los tribunales, en distintas, en nuestra propia experiencia cotidiana, sobre todo con determinados sectores de colectivos vulnerables, sean los manteros o sean las personas que son interceptadas supuestamente de forma aleatoria para identificación, y en la identificación se producen toda clase de abusos físicos y verbales por parte de determinados policías. Bueno, pues de esto no se dice nada en la Ley de Reforma de Seguridad Ciudadana. No se dice absolutamente nada acerca de qué tipo de responsabilidades se van a exigir a los funcionarios que incumplan las limitaciones que se establecen en la ¿Y ley. quién iba a denunciar o visualizar, incluso, yo qué sé, no ya denunciar, sino visualizar simplemente el hecho de que están cometiendo un exceso, que se están pasando, vamos? Hombre, hombre. El denunciante, es decir, pero ya sabes que tú mejor que nadie, por tu profesión, que lo que diga un policía va a misa, que se dice, y lo que diga el denunciado, pues eso no tiene mucho valor si contra esa palabra está la autoridad. Y eso es Pues fíjate que pese a todo y con eso, con la situación en la que hemos venido viviendo desde la Ley de Seguridad Ciudadana versión Mariano Rajoy, Sí, gobierno Mariano Rajoy, que llevamos ya, pues creo que son desde el año 2014, llevamos 7 años con esta aplicación absolutamente, es decir, que garantiza básicamente la impunidad del ejercicio de la actuación policial. Pese a todo y con eso, pues te cuento, por ejemplo, que un tribunal ha suelto recientemente al fotoperiodista del País sobre que la policía se inventó una agresión. Otro fallo en Barcelona detalla cómo se acusó a un joven por una patada denunciada por los Mossos que nunca se produjo. La condena al reciente exdiputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, con el simple testimonio de un policía que apenas ofreció detalles, también ha sido objeto de polémica. Es decir, te he puesto 3 ejemplos. Pese mm, a la rotundidad de esa presunción de veracidad a favor de la intervención policial, presunción de veracidad que ha sido discutida incluso en los tribunales, en fallos de la Audiencia Provincial de Madrid, firmados, entre otras, por Manuela Carmena, cuando era jueza y no era alcaldesa de Madrid. O sea que no somos los abogados los únicos que discutimos esa presunción de veracidad. Ha habido, aunque es bien cierto que ha sido una corriente minoritaria dentro de la judicatura, pero ha habido jueces que han puesto en cuestión esa presunción de veracidad, y es más, como acabas de ver, ha habido tribunales que le han dado la vuelta a esa presunción de veracidad, porque la presunción puede ser destruida con prueba en contrario. Y ha habido prueba suficiente en contrario para demostrar que, y los jueces han querido comprar esa prueba en contrario,
Es decir, con su Y los jueces veredicto. han querido comprar esa prueba en contrario, que muchas veces es un vídeo que muestra las evidencias clarísimas de que el policía de turno está mintiendo. El Y último otras caso, veces no. Y el- otras veces no lo quieren comprar. Así no, es no, y porque lo eso es, vemos constantemente. decir, no admito la prueba. ¿Por qué no la admite? Porque no me sale de la toga. No, Porque no la considero relevante, porque hay otros medios bueno, probatorios que me dicen otra cosa. pero ¿Y si qué medios probatorios? Pues porque lo dice este policía y el otro. Entonces, efectivamente, y porque digo que ha podido ser manipulado el vídeo. Oiga, pero si no hay ningún informe pericial que diga que ha sido manipulado el vídeo, da igual, pero igual a lo mejor sí que lo ha sido y entonces yo prefiero creerme. A ver, es decir, eso interpretaciones no puede ser. torcidas y retorcidas del derecho a la hora de, en un juicio, valorar y dar más valor a unas pruebas que a otras, siempre va a haber, siempre las ha habido y siempre las habrá. El papel de la judicatura a la hora de garantizar en una extraordinaria y excesiva medida la impunidad de las actuaciones excesivas o directamente ilegales de determinados policías, pues tristemente en España es uno de los grandes hándicaps que tenemos. La impunidad de los abusos policiales no se sostendría si fueran debidamente investigados y fueran analizados con imparcialidad por parte de la Judicatura. Y esto no es algo que diga yo, es algo que ha dicho el Consejo de Europa en 12 resoluciones de condena distintas al Estado español por no investigar judicialmente de forma suficiente las denuncias por abusos de malos tratos y de torturas por parte de la policía. Es decir, esto no lo digo yo, no lo dice Radio Clara, esto lo dice el Consejo de Europa, no una vez, sino 12. Hace unos años hablábamos de esto mismo y eran 7, ahora ya son 12. Marlaska 12 sabe algo de eso, ¿no? Marlaska es uno de los que sabe algo de esto, pese a que le pitaron los oídos el pasado domingo o sábado en Madrid, ¿no? Me estaba Bueno, acordando y no lo quería dejar en el relato que has hecho de la gente que ha sufrido, en unos casos y en otros casos ha sido, digamos, tenido en cuenta su declaración. Lo último que se ha sabido sobre los compañeros de El Salto y el Diario Público en la manifestación de Vallecas, ¿no? Que a pesar de las evidencias, de los vídeos, de la fotografía, de los testigos, condena igual. la juez dice, pues ahora condenados y además te levanto esto Testimonio. por falso testimonio y te vas a enterar. Una jueza que ha recibido la medalla de lo que sea de la policía. Es Y decir, este es el kit de la cuestión. Es decir, acabamos de ver en paralelo cómo la principal asociación de fiscales solicita la dimisión y cese inmediato de la señora Delgado, Dolores Delgado, como fiscal general, y sí, cuando ves los argumentos que da, te tienes que reír porque dices, hombre, ¿y por qué no habéis levantado la voz ante el nombramiento del señor Arnaldo como miembro del Tribunal Constitucional si la razón que te inhabilita, según vosotros, es que has tenido una conexión directa con un determinado partido político, en este caso el Partido Socialista, en el que has llevado a cabo, desempeñado cargos y funciones relevantes? Este es todo el argumento que tenéis para decir que hay que cesar a esta señora. Vamos a ver, oiga, pues no, vamos a ver el partidismo de esa asociación de fiscales, que es la mayoritaria en la fiscalía. Es decir, suena tan mal, huele tan mal, que dices, a ver, o ponemos en solfa la judicatura y la fiscalía, o es que nuestro problema en este país no tiene que ver solo con la policía, tiene que ver también con que su exceso en la interpretación impune de las leyes, sobre todo y en particular a la hora de ejercer el monopolio de la violencia y el Estado, no sería posible llevarlo a cabo en los extremos que se dan y que generan tanta preocupación en el resto de instancias europeas, que ponen en duda sistemáticamente precisamente la actuación de la policía, de la judicatura y de la fiscalía en materia de abusos policiales y torturas, pues no sería posible si no fuera con la connivencia y la complicidad de fiscalía y de judicatura. Y este es ha salido por fin una de las primeras grandes verdades del barquero, de las que poco se habla cuando se aísla en los análisis estrictamente las movilizaciones de policía, Guardia Civil, Mossos, policías locales, ejército, etcétera, etcétera. No, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, junto con las Fuerzas Armadas,
tienen sus propios déficits democráticos evidentes, entre otras cosas, porque son profesiones, tanto las de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como las del ejército, muy endogámicas. Es decir, en particular todos sabemos que sobre todo en las policías locales es muy frecuente que estén literalmente llenas de las mismas familias, sobre todo en las ciudades o pueblos pequeños. Es decir, tú entras porque te presentas a la posición, porque resulta que tu padre, tu tío, tu padrino, tu abuelo ya estaba ahí antes que tú y acabas entrando, y entonces son regeneraciones familiares, con lo cual se crean auténticos grupos de presión que están unidos por vínculos familiares. Pero es que si te fijas en la carrera judicial y en la carrera de la fiscalía, te encuentras exactamente lo mismo. Son profesiones endogámicas en donde hay familias enteras que el uno es juez, el otro es juez, el otro es fiscal, el otro es fiscal y el otro es juez. Y todos son hermanos, tíos, primos, cuñados, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esto urde todavía más una madeja que se interacciona con otros colectivos de los que tienen el monopolio en el ejercicio de la violencia del Estado, y que genera esa sensación de impunidad que lleva a Jusapol, a la plataforma Jusapol, que se divide, como sabéis, en realidad en dos ramas sindicales: Jupol, que es la de policía, y Jucil, que es la de la Guardia Civil. Porque la que, Guardia Civil no puede tener sindicato, tiene que solo esa asociación. Pero exactamente sin porque embargo tiene estaban en la contenido militar, manifestación. porque tiene naturaleza militar. Sí. Claro, bueno, pues, pero alguien podría preguntarse, bueno, pero vamos a ver, sabiendo como sabemos de dónde viene Jusapol, cómo se funda Jusapol, cómo se funda Jusapol en los entornos cercanos a Begoña Villacís Y en su Madrid, a marido. través del despacho de abogados de su marido, y que luego, cuando Ciudadanos empieza a perder fuelle, a perder peso, es automáticamente Se van a la derecha. Se van a la derecha. muy a la derecha, se va a entrar a la derecha, como que de pronto Vox entra como elefante en cacharrería y se hace con el control de ese sindicato. ¿Cómo puede ser que un sindicato creado en 2018 o 2017 esto de pronto se haya convertido en el sindicato mayoritario en solo 4 años? Porque es actualmente el sindicato mayoritario de la policía y de la Guardia Civil. Con Y dices, 25.000 pero vamos a ver, afiliados. 25.000 afiliados. claro, claro. ¿Cómo puede haber tenido un crecimiento tan rápido? Es una de las preguntas que cabe hacerse. Bueno, ¿Cómo pues para que puedan capitalizar el sentido de malestar y de protesta que puedan tener, que yo no dudo que sea legítimo, los funcionarios que trabajan como policías, como guardias civiles, capitalizarla además con una hoja de ruta que ya conocemos bien, que es la hoja de ruta de las fake news. Y ahora lo vamos a detallar un poquito más. Es decir, generar hay una que serie de decir, consignas falsas sí, en relación a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, repito una vez, falsas, que permiten generar la sensación de desamparo que da lugar a la respuesta de máximo nivel de poder de convocatoria en manifestaciones como esta. Y esto se hace a través, siguiendo una hoja de ruta que ya conocemos, que es la hoja de ruta de las fake news. Yo genero miedo a través de noticias falsas y capitalizo la reacción respecto de ese miedo. Esto es una estrategia que viene utilizando la extrema derecha, lo hemos denunciado millones de veces, lo hemos visto con Donald Trump, lo hemos visto con el Brexit, lo hemos visto que lo ha utilizado Vox y el Partido Popular sistemáticamente contra Podemos. Esto lo hemos visto durante toda esta década pasada. Bueno, pues esta misma estrategia la utiliza Jusapol para generar ese miedo al desamparo frente a la ley de seguridad ciudadana, su reforma entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y por tanto le permite capitalizar el descontento creado para orillarlo en torno no solamente a atacar el gobierno, sino también a favorecer, y así se vio en la aclamación unánime en la manifestación de Madrid, a Santiago Abascal, mientras que la opinión de los congregados estaba dividida en torno a Pablo Casado, orillarla hacia un partido político concreto. Es decir, es una captación de manual.
de manual y dices, ¿y cómo puede ser que haya crecido en 4 años, en 3 años, tanto como para poder tener la capacidad de manipulación de todo un colectivo que ya he contado varias veces que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son la principal industria española en número de empleados, porque solamente entre policía, guardia civil y cuerpos periféricos, como son, por ejemplo, la policía de aduanas, este tipo de cuerpos periféricos, son más de 110.000 personas. Y si sumas los indirectos, hasta 165.000. No hay ninguna empresa, ni siquiera multinacional, ni que se acerque de lejos a esas cifras de empleados. Entonces, ¿cómo pueden haber manipulado un colectivo tan grande hasta el punto de llevarlo a esos derroteros? Pues alguien dirá, hombre, pero tampoco exageres, tío, porque no todos los sindicatos policiales estaban representados en esas manifestaciones, ni han secundado esas manifestaciones, ni todos los policías estaban en esas manifestaciones. Y dirás, pues sí, tienes razón, pero que sea la implantación mayoritaria y que por tanto le permita arrogarse la representatividad general de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado frente a otros interlocutores institucionales, te sigue diciendo mucho, por mucho que haya sindicatos no mayoritarios que pues no comparten este posicionamiento político tan absolutamente radical, ¿no? En que incluso se permite hacer amenazas a la ciudadanía y al gobierno y al Parlamento si se lleva a cabo la reforma proyectada de la Ley de Seguridad Ciudadana. Pero el enganche no puede haber sido el que has nombrado al principio, es decir, una reclamación justa de carácter salarial, es decir, equiparación con el resto de policías autonómicas, etcétera, las horas extras y todas las reivindicaciones laborales. Por ahí se enganchan y después son llevados a otras posiciones políticas a continuación. Pero no es el enganche, porque cuesta pensar que haya 25.000 que son los afiliados, no los votantes. Votantes son muchos más en las elecciones sindicales. 25.000 policías rematadamente de extrema derecha. Pues a mí no Sería, me cuesta nada pensarlo. a A ti mí no no te me cuesta cuesta nada nada. pensarlo, no me cuesta Eh, nada pensarlo y tiene que haber una explicación para poder justificar ese incremento tan absolutamente, es decir, que de la nada surja un sindicato o una organización de guardias civiles que se coma literalmente a todo el tejido sindical y asociativo que había antes de ellos, que era muy variado. Me cuesta trabajo, por ejemplo, entender cómo la SUP, el Sindicato Unificado de Policía, que era el sindicato mayoritario antes de la llegada de Jusapol, se haya escorado tantísimo a la derecha que todas en sus manifestaciones se vio en los representantes del SUB que participaron haciendo declaraciones públicas en la manifestación del pasado sábado en Madrid y en Sevilla, en otros sitios, que no diferían en nada de las manifestaciones que hicieron ante la prensa los responsables de Jupol y los responsables de Jufil. No diferían en nada. No me cuesta nada creerlo por una razón, y es que yo, que por trabajo, por mi profesión, pues he tenido que relacionarme pues, prácticamente todos los meses con distintas comisarías, al menos en la ciudad de Valencia, donde yo trabajo. Yo cuando tengo que esperar me dedico a, cosa que es frecuente, por cierto, en las comisarías, me dedico escuchar. a leer los carteles de los tablones de anuncios. Ah, Y en los carteles de los tablones de anuncios de las comisarías hay colocados carteles de distintos sindicatos. Está el CEP, por ejemplo, está está el CES, está el CEP, hay varios sindicatos policiales que no son el que más conocemos, que era el que antes he mencionado, o los dos que antes he mencionado. Y ya de antes de la asistencia de Jupol, tenías que ver el tono extremadamente agresivo de las convocatorias y comunicados de esos sindicatos policiales, incluso antes de que Pedro Sánchez llegara al gobierno y el ministro del Interior fuera el señor Marlaska. Por tanto, que hay un escoramiento más acusado, si se quiere, en unos colectivos que en otros. Hemos visto cómo en tiempos de Manuela Carmena, 2015, 2016, 2017, como alcaldesa de Madrid, un chat de WhatsApp de la policía local vertía
de Madrid vertía aberraciones literalmente delictivas frente a la titular, su jefa, entre comillas, en teoría, que era la alcaldesa de Madrid. Hemos visto cómo incluso sindicatos policiales de la Policía Local de Valencia, como Comisiones Obreras y UGT, exigían al alcalde de Valencia, Joan Ribó, la interposición de querellas a diestro y siniestro contra cualquiera que afirmara que en la ciudad de Valencia existía racismo institucional. Incluso en Es decir, comisiones y UGT. por eso he dicho, incluso he dicho comisiones UGT. Entonces, vemos que el sesgo general, el sesgo promedio, independientemente de la organización sindical o asociación profesional a la que pertenezcas dentro de las policías y guardias civiles, es un sesgo ideológicamente muy escorado a la derecha, cuando no directamente a la extrema derecha. ¿Y por qué? Entonces, Porque ahí hay test para entrar, me imagino, exámenes, entrevistas, test psicológicos. De alguna manera el personal se selecciona o dentro de la academia se les fabrica. Es decir, entra uno virgen y cuando haces los cursos de policía, tus profesores, profesoras, formadores de agentes tienen el sesgo adecuado para que tú te hay conviertas. Es vamos a ver, primero. el tema Eh, de la formación, Es decir, ¿entra el el tema policía de, ya formado como este escoramiento a la derecha o dentro, cuando estás dentro te escoran en hay las academias? evidentemente dos tipos de escoramientos. Hay desde luego unas pruebas de acceso que se supone que son iguales para todos dentro de un mismo cuerpo. Por ejemplo, la preparación y conocimientos en materia de derecho, en materia de la Constitución, es mayor y se exige con mayor rigor para entrar a la escala de la Policía Nacional que para entrar a la escala de la Policía Local. Te pongo un ejemplo reciente y real, sin dar datos evidentemente. Tuve ocasión de intervenir, de auxiliar a un detenido que había sido detenido por la policía local por una riña de tráfico, al que la policía local le había dado una considerable paliza y parecía una acción, pues hablo de Valencia, una acción bastante desmesurada, desproporcionada para lo que supuestamente había pasado por parte de determinados, siempre aquí estamos hablando en individualizando, es decir, no generalizamos, de esos policías locales concretos que intervinieron. Cuando este tema llega a manos del juez de guardia, el juez de guardia pregunta, ¿pero esto qué ha sido, la policía local o la policía nacional? Y dice, no, que no ha sido la policía nacional, que ha sido la policía local. Ah, la policía local, eso es lo que contestó, o sea, ya lo sabía. O sea, ya sabía que si había dudas respecto de que había habido hubiera podido haber un abuso de fuerza por parte de la autoridad policial, era mucho más probable que se tratara de un abuso cometido por la policía local que por la policía nacional. ¿Por qué? Porque esto funciona por sesgos. Es decir, evidentemente, cuanto menos vacuna pones, vacuna me refiero deontológica, vacuna de conocimiento de la ley y de hacer entender los motivos por los que las leyes no permiten hacer determinadas cosas, pues indudablemente, cuanto menos preparación de este tipo tengas, más terreno abonado para la comisión de abusos discrecionales por parte de determinados policías que se creen que porque llevan una placa ya pueden comportarse como matones. Por el contrario, además de que, sin duda ninguna, el conocimiento vacuna contra la violencia innecesaria, pues además de ese escoramiento inicial, hay un segundo escoramiento, que es el escoramiento que se produce cuando tus mandos están alentando ese escoramiento. Ahí es Entonces, donde no es que sea uno u otro, es que pueden superponerse. Y entonces ahí entramos con que muchos de los mandos, por una cuestión de veteranía, por una cuestión de progresión jerárquica dentro de la escala de vida a los años de antigüedad, son personas formadas incluso en tiempos predemocráticos. Y si no a eso quería predemocráticos, llegar yo. que se han mantenido en el tiempo, aunque hayan entrado ya en democracia, pero que se han mantenido por edad, pues se han jubilado aún, pero que se han mantenido todavía fieles a una tradición
de ordeno y mando predemocrática, esa idea de que la calle es mía y de que todos los ciudadanos son sospechosos y que todos los ciudadanos son delincuentes, que era el lenguaje, los códigos binarios del lenguaje que se utilizaba por la mayoría de los responsables de los sindicatos policiales que el otro día declararon ante la prensa. Es decir, es que eran nosotros y ellos. Ese era su discurso. Nosotros los policías somos los buenos y el resto son sospechosos y presuntos delincuentes. Era el mismo reduccionismo binario que utilizó exactamente el mismo que utilizó Isabel Díaz Ayuso en las declaraciones que hizo ese mismo día de la manifestación. Pobrecitos nosotros que se nos desampara, que somos los buenos, cuando el resto son sospechosos y presuntos delincuentes. O sea, pues eso, hacen falta 26 millones de balas para acabar con la mitad de este país. Hay que eliminar el gen rojo, claro. Entonces, es ese mismo argumento. Ese mismo argumento es un argumento que, debidamente utilizado y manipulado, cala incluso entre los ecuánimes, dentro de la policía con mayor motivo, porque el que más grita y el que más se queja, indudablemente, si además hay un enemigo común, que son los rojos que hay que combatir, que además te están diciendo todos los días en la prensa que son ilegítimos, que son ocupas del gobierno de la Moncloa, etcétera, etcétera, y en cuanto tengas 4 o 5, te hagan ver 4 o 5 injusticias desde el punto de vista de permisos, desde el punto de vista de progresión de grado en la escala, desde el punto de vista de no pago de las extras, desde el punto de vista de carestía de medios, es muy fácil amplificar todas esas críticas, que serían críticas estrictamente profesionales y que se han dado ahora y se darán siempre, porque indudablemente la carestía de medios de la administración española en general y no solo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son para poner el grito en el cielo, pero es que de la misma manera que se quejan los policías por falta de medios materiales, se podrían quejar sobradamente los funcionarios de la escala judicial. No hablo de los jueces, hablo de los curritos de los juzgados, que tienen que trabajar en condiciones infrahumanas muchas veces. Y si seguimos, pues podemos hablar de la atención primaria en sanidad y podemos hablar de tantos sectores de la administración. Entonces, estos señores, con la excusa de que existen carestías materiales y mejoras que se deberían producir sin ninguna duda, como en otros sectores de la administración, es muy fácil capitalizar ya eso si hay un escoramiento inicial generalizado hacia el conservadurismo, hacia la derecha, hacia el ordeno y mando, y además es alentado por una buena cantidad de mandos dentro de las propias fuerzas y cuerpos de seguridad, para convertirlo en algo que deja de ser profesional y se convierte en lo que vimos en pasado fin de semana. Y eso esto explica, perdona Manolo, y cierro el círculo, esto explica lo que decía antes del por qué Jusapol ha llegado a controlar en tan poco tiempo, tanto el apartado sindical de la Policía Nacional y también de policías locales, ojo, sí. Y ha llegado a controlar el apartado asociativo de la Guardia Civil. ¿Por qué? Pues porque al final, claro, el más extremista, el que más grita, el que más protesta, el más rabioso, el más radical, ante una situación que ya ha sido envenenada durante años y que ha terminado de envenenarse ahora, o termina de envenenarse con la modificación que les quita la impunidad que hasta ahora tenían, pues, y no se la quita del todo, porque tampoco es que se la quite del todo. Eso es lo que te quería decir, no sé de... Claro, que no se la quita siquiera del todo, pero es igual. Te vamos a mentir para que tú creas que te la quita del todo y que te desamparan. Y eso es a lo que te referías tú con noticias falsas. Es decir, claro, que les quitan todo... por ejemplo, lo de las grabaciones. Lo de las grabaciones, para empezar, no lo hace el gobierno, es que lo ha hecho el Tribunal Constitucional. Lo de poderte grabar o no poderte grabar. Es que van a salir mis datos y hasta los de mi familia. Y no, oiga, no, vamos a ver. Lo que pasa es que tú, la prohibición de grabar, dice el Tribunal Constitucional y dice la reforma de la ley, la vas a tener que justificar. O sea, en situaciones excepcionales, cuando se ponga en riesgo por completo el operativo, la seguridad del operativo y de las personas, funcionarios que intervienen en él, podrás impedir que se grabe. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo donde estaría justificado que no se grabara. ¿Recordamos aquel piso de Leganés en donde supuestamente 3 días después de los atentados del 11M en Madrid, del metro de Atocha,
los geos se apostaron y estuvieron negociando con los presuntos terroristas que pusieron las bombas en el metro de Atocha hasta que supuestamente se inmolaron. Sí. Indudablemente, yo no puedo permitir que se esté transmitiendo en directo desde allí en una operación como esa, porque estoy poniendo en riesgo toda la operación. Sí. Porque puede haber otros que estén en otro sitio y mientras yo estoy presionando, estos están poniendo bombas en otro lado. Con lo cual yo en ese momento no lo sé. Hace 3 días que tengo 202 muertos y sigo contando. Es decir, se haría justificado en ese caso que se prohibiera grabar la intervención policial en directo en ese momento. Pero la ley ahora dice, en la modificación dice, por regla general, usted no puede impedir que se grabe, pero no es que lo diga yo, lo dice el Tribunal Constitucional, lo dicen todos los acuerdos internacionales. No respetan los derechos de libertad de expresión y de información pública. Por tanto, como no lo respeta, y esto no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional y lo dicen todos los organismos internacionales, incluidos los europeos, necesariamente se va a poder permitir grabar. Esto de que no se puede grabar nunca, lo dirá usted, ya se ha acabado. Esa impunidad, que es la que permite los abusos, se ha terminado. Ahora bien, se introduce la excepción de que cuando usted prohíba grabar por razones de seguridad estricta del operativo y de las personas que intervienen en él, tendrá que justificarlo detalladamente. Claro, eso no tiene nada que ver con que es que se les ponga en riesgo. No, no. Lo que se impide es la impunidad que tenían hasta la fecha para cometer los abusos, como los que mencionaba antes, del policía que se inventó una agresión, ni que fuera el primero, del fotoperiodista del País, o los Mossos de Escuadra que acusaban falsamente a un joven de haberles dado una patada que nunca les dio. Por poner un ejemplo, pues estos casos de impunidad, de falsedad abierta y manifiesta que tristemente, con los que tristemente tenemos que convivir de manera permanente en todas las cosas por la enorme complicidad de muchos miembros de la Judicatura y de la Fiscalía, pues eso se ha terminado. Pero no es verdad que es que se pone en todo caso en riesgo la seguridad y la salud de los funcionarios policiales. Y de su familia. No, y añadía y de su familia. Y de sus familias, nada menos, ¿no? Sí, sí. El uso de material antidisturbios. Las pelotas de goma. Claro. Dice, lo único que se dice es que se deben desarrollar protocolos específicos en las enmiendas que se han presentado por el PSOE y Unidas Podemos, de las que no se ha hablado para nada este fin de semana. Es decir, es que han tenido que salir algunos medios afines al gobierno y no tan afines al gobierno a contradecir abiertamente a los medios que daban tan amplia cobertura a estas manifestaciones de Jusapol y compañía. Parece que ustedes se han leído las enmiendas y resulta que la mayoría de los responsables sindicales de la policía y de la Guardia Civil, cuando le preguntaba, pero usted se ha leído la reforma de la ley, la propuesta, usted se ha leído las enmiendas que ha presentado el PSOE y que ha presentado Podemos a la reforma de la ley Mordaza, porque ya estaba en el Congreso, y la mayoría reconocían que no se las habían leído. Si los propios responsables policiales de la acción sindical policial reconocen que no se han leído aquello contra lo que están protestando, ¿de qué estamos hablando? Si es que ya no necesito más, señoría, para explicarle que definitivamente esto era una manifestación de carácter claramente político y no profesional. Y una manifestación de carácter político da mucho miedo. Ya ha empezado haciendo un chiste o una caricatura, si se quiere, explicándolo al principio. Vamos a ver si permitimos que las fuerzas y cuerpos de seguridad, el ejército, la iglesia y la monarquía entren directamente a hacer política, apaga y vámonos. O sea, volvemos una vez al desastre anual de Alfonso XIII y de la dictadura de Primo de Rivera. Es que es de lo que estamos hablando. Entonces, a ver, hemos puesto el ejemplo de las famosas fotografías y de los vídeos de las actuaciones policiales, de las que se quejan. Pero es que podemos seguir y no lo voy a hacer porque quien quiera que lo busque. Es decir, está en el diario.es y en muchos sitios el listado o decálogo de medidas en las cuales el uso de material antidisturbios, que hemos mencionado antes, que lo único que está diciendo es que se deben desarrollar protocolos específicos de acuerdo con estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y la utilización de material antidisturbios para que se priorice el uso de los medios menos lesivos para las personas, evitando aquellos que causan lesiones irreparables. Bueno, mientras eso está diciendo, Marlaska ayer presentaba
la compra y puesta en práctica de dotación a la policía de unas porras extensibles, Sí. Que lejos de las porras semiflexibles que tenían o semirrígidas que tenían hasta ahora, llevan una especie de vara de acero. Las porras extensibles llevan Sí. una especie de vara de acero, pueden alcanzar el tamaño, por así decirlo, de una lanza, para que nos entendamos, ¿vale? De largo. Una lanza, para hacernos una idea de lo que puede ser una lanza de grande, que puede ser por lo menos 1,5 metros, 2 metros, 1,5 metros, pues 1,5 metros frente a una porra que tendrá pues unos 80 centímetros o 1 metro no llegará, ¿no? Entonces, puede llegar hasta los 2 metros la porra extensible. Con lo cual, el barazo que te pueden arrear es monumental. Entonces, claro, que vengan determinados señores funcionarios a quejarse de que es que se les desampara frente a la violencia de las manifestaciones, en particular de aquellas que no han sido previamente comunicadas, que hasta ahora disolvían cuando les daba la gana, chimpún, y cuando no, las permitían, según que las convocara, claro. Sí. Suena a chiste. Lo que no puede ser definitivamente, y yo por eso comprendo la indignación de Rafa Juan, la tertulia del Jure Directo del día de ayer, que tú me saques una tanqueta a la calle para disolver una manifestación por una huelga, una manifestación de trabajadores, que es estrictamente corporativa, y me la hagas por una huelga. O sea, porque, vamos a ver, ¿qué volvemos? ¿A los tiempos del pistolerismo de los años 20 en Barcelona? ¿No? Empezamos a matar sindicalistas, empezamos a detener a diestro y siniestro a sindicalistas para romper las huelgas, y luego, claro, nos extrañaríamos de que haya una reacción. No, no puede ser. Estamos en el año 2021, no en 1920. Entonces, quienes con tanta insistencia han defendido la presencia de tanquetas en las huelgas, en las manifestaciones de Cádiz, tienen que comprender que eso no es posible. Pero para eso hace falta, y este es el quid de la cuestión en mi opinión, un trabajo gigante de criba, de pedagogía, que tiene que ir acompañado además con postergación de aquellos que no quieran asumir que estamos en una democracia y que por tanto la actuación policial tiene que respetar los principios democráticos, como ocurre con el resto de las democracias de todo el mundo, y que en consecuencia tienen que desterrar esa idea del nosotros y ellos que permanentemente anida y además se da la mano con otras ideologías perjuiciosas contra los extranjeros, contra las mujeres, contra los pobres y contra otros colectivos que, entre comillas, no nos gusten. Tiene que desterrarse esa idea del nosotros y ellos, porque es la ideología del nosotros y ellos la que nos lleva a aporrear inmisericordiamente a nuestros propios hijos, como vimos en la primavera valenciana, cuando el delegado del gobierno era el primero en decir aquello de que los estudiantes eran los otros y eran enemigo. nuestros hijos, el Sí, enemigo, el enemigo, el enemigo. Por eso, el listado de quejas en relación a, basados en mentiras, en relación a la obligación de comunicar las manifestaciones que se suprime, en relación a la grabación por parte en vídeo y en fotografía de las intervenciones policiales, excepto en aquellos supuestos en donde de manera muy detallada se justifique la medida de prohibir la grabación, el uso de material antidisturbios, he dicho, la tenencia de drogas que pasa de infracción grave a infracción leve, porque indudablemente castigar por tener un porro de 600 a 30.000 euros era una desmedida de tal calibre que los propios organismos internacionales, incluyendo la OCDE, estaba diciéndole a España de manera sistemática, y en el Acuerdo de Venecia se lo trasladaron de nuevo, que la Ley de Seguridad Ciudadana había introducido, a través de la excusa de la multa, unos cuasidelitos, porque la gravedad de la sanción que se imponía sin las garantías de defensa que tiene el procedimiento penal
hacían equiparar, en muchos casos incluso peor para la sanción en la Ley de Seguridad Ciudadana, con los delitos del Código Penal. Quiero decir que hay sanciones impuestas en la Ley de Seguridad Ciudadana que son mucho más graves que lo que te impondrían si fueras condenado por delito con arreglo al Código Penal. Y esto era una desproporción de un calibre impresionante, porque en el Código Penal, entre otras cosas, hay toda una serie de garantías procesales para que el acusado o sancionado o presuntamente o pretendidamente sancionado pueda defenderse y hacer valer sus derechos, que en el procedimiento puramente administrativo de la multa no existe. Por esas razones se decía por parte del Acuerdo de Venecia: óigame ustedes, señores de España, si estará muy bien, será constitucional, pero tendrán que modularlo, porque lo que no puede ser es que la Ley de Seguridad Ciudadana castigue más severamente que el Código Penal. Por tanto, hay multas que las van a tener que reducir de grado o sí para compasarlas, proporcionarlas con arreglo a sus equivalentes en el Código Penal, que es lo que se ha hecho, que las multas sean según el poder adquisitivo. Las 6 horas que tenía la policía, ¿a santo de qué? Solo para identificar a un detenido en comisaría, que no puede identificarse en la calle. 6 horas necesitas para identificarte. ¿Qué estás haciendo durante 6 horas? Ahora se reduce a 2. Es decir, como vemos, todas estas medidas, que parecen medidas como mínimo razonables, por ejemplo, los cacheos y los desnudos. Huppol critica que no se dejará a la vista la totalidad del cuerpo en los cacheos y advierte de que eso va a producir que, bueno, pues que sea inoperante los cacheos, de que se esconde droga, por ejemplo, en el recto, que es una cosa que ha sucedido muchas veces, ¿no? Pues no le van a poder, claro, como no le van a poder cachear enteramente. Bueno, esto no es verdaderamente así, porque las enmiendas dicen fuera de dependencias policiales, no dice dentro, dice fuera. Solo podrán practicarse dirigentes de registro corporal que exijan dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa, cuando exista una situación de urgencia por riesgo grave inminente para los agentes o para la ciudadanía, pero no ni tampoco de forma sucesiva. Ahora te obligo a quitarte una parte de la ropa, ahora te obligo a quitarte otra, cuando estés a la vista de la gente, es decir, en público. Y además con el máximo respeto a la identidad sexual, procurando hacerlo siempre en lugar reservado y fuera de la vista de terceros. Es decir, es que el tema del cacheo y de los desnudos ha sido utilizado como práctica humillante de manera, si no sistemática, sí demasiado frecuente, en particular en relación a colectivos de los que antes se consideraban incluidos dentro de la peligrosidad social. Y por eso habla la modificación legal de con máximo respeto a la identidad sexual. ¿De qué estamos hablando? De transexuales, de prostitutas, de gays y lesbianas, en definitiva de colectivos que han sido los que básicamente han sido humillados con la excusa de la detención y del cacheo por parte de determinados policías que utilizan la placa como un todo vale para satisfacer incluso a veces sus deseos hasta morbosos, ¿no? Con esto quiero terminar de explicar que estas manifestaciones no tienen respuesta de momento y la deberían tener, dado que se han planteado con la apariencia de una reivindicación corporativa, la deberían tener por parte del Ministerio del Interior, que es en definitiva a donde van a morir la jerarquía, la organización jerárquica tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional. Y a su vez por los ayuntamientos, por lo menos por los ayuntamientos que se dicen de gobiernos del cambio, para separar las manzanas podridas, que son muchas, a unas sabiendas del enorme coste que iba a tener desde el punto de vista mediático y electoral. Pero junto con esta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, se pone, que es lo que debería hacerse en marcha, una batería de reformas legales para permitir que esa secuenciación de ese escoramiento generalizado a la derecha y extrema derecha de las fuerzas y cuerpos de seguridad deje de producirse y a su vez se le empiece a tratar como se le debe tratar, que es con pedagogía y más pedagogía, pero también con ir eliminando la posibilidad de subir de grado jerárquicamente dentro del escalafón policial y de la Guardia Civil,
no solo como hasta ahora por razón de antigüedad, sino por razón de demostrar aptitudes democráticas en la interpretación de la ley, pues con exámenes, con ejercicios, con resolución de supuestos o de casos simulados, etcétera, etcétera, o definitivamente esto no lo vamos a parar. No solo no lo vamos a parar, sino que estamos alentando que el día, y según las encuestas así está sucediendo, Vox llega a tener una representación parlamentaria suficientemente amplia como para poder llegar a condicionar la formación de un gobierno y entrar a formar parte de un gobierno, tampoco se pensaba que Podemos lo iba a conseguir y al final lo ha acabado consiguiendo, pues podemos encontrarnos con que esto sea un verdadero, me refiero a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, un verdadero cinturón de seguridad pues antidemocrático, muy difícil de sacarse de encima con unos niveles de represión que no hemos conocido desde los tiempos de Franco. Y esto no es una amenaza en el aire, etérea, que no pueda suceder. Puede suceder perfectamente si no se le para a tiempo. Así que seguir, como dice gran parte de la izquierda, mirando para otro lado y diciendo que son 4, pues no, mire usted, no son 4. No son 4. Estamos viendo que están conquistando espacios de representación. Y uno de los espacios de representación más peligrosos posible es precisamente el de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y ese ya lo han conquistado. Así que habrá que desalojarles desde ahí y para eso hace falta un trabajo combinado, tanto por parte del Ejecutivo como por parte de una batería legal de medidas de suficiente calado, específicamente dirigidas a esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en materia de educación democrática, que hacen falta urgentemente no solo impartir, sino además exigir con resultados para que sea posible, en unos casos, poder apartar legalmente a aquellos que se niegan a trabajar desde un punto de vista de respeto a los derechos humanos y a los principios democráticos, y de otro lado, para impedirles que puedan ascender de grado convirtiéndose en superiores con esa mentalidad que convierte a la mayoría de la ciudadanía española en enemigos potenciales y en sospechosos preventivos de esa interpretación franquista de la calle es mía y todos los demás son rojos que solo merecen 26 millones de balas. Bien, Carlos, acabamos el programa aquí. Así. Sí, ¿no? Pum. Sí. Me lo he comido y no he querido, no he podido felicitar a Mami a la Orden, que es como Pues, llaman jocosamente a Xiomara, la elegida nueva presidenta de Honduras, después la mujer de Mel Zelaya, después de que en 2009 el narcotráfico, el narcoestado, hiciera de las suyas y desalojara del poder con la connivencia de Obama, de Barack Obama y del gobierno de Barack Obama, al líder izquierdista elegido democráticamente por supuestas conexiones nunca probadas con el chavismo, ¿no? Bueno, pues le felicitamos, que es lo único que tenemos tiempo de hacer desde aquí, sí, sí. y la semana que viene seguiremos hablando. Muy bien. Pues nos oímos la semana que viene. Ha sido sin música, ha sido un tirón, has respirado poco, apenas has respirado, ahora respira todo seguido, pero ha estado interesante. Así que... Y viva Honduras. Muy bien. Y lo digo para reírme de Federico Trillo, pero lo digo sentidamente porque la verdad es que la maldición que tiene ese pueblo Sí. es de verdad, pues bueno, solo conozco otro pueblo peor, bueno, hay pueblos peores, ¿no? Los kurdos, tal, pero en la región solo conozco el pueblo de Haití como los pueblos malditos por excelencia, es decir, con más mala suerte y con unas tasas de empobrecimiento mayores. No hay otro como Haití y después Honduras, ¿no? 7 de cada 10 viven por debajo de la pobreza y por eso mis felicitaciones al pueblo de Honduras por quitarse de encima el yugo del narcoestado que tenían encima. Muy bien. Hasta la semana que viene, Carlos. Un abrazo. Adiós, hasta la semana que viene. Salud. Bien. Joder. Qué tirón, tío. Pues sí. ¿Qué quieres que te diga? 59 minutos. ¿Qué quieres que te diga? Pues que el tema da, ¿eh? El tema da mucho. Da para mucho Y más. además en fin, me he permitido intentar hacer algo que no sé si conseguiría, que es apuntar a algunas posibles soluciones.
a por qué Sí, 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 sí. las fuerzas y cuerpos de seguridad están infestadas de extrema derecha. Es que eso es lo que vemos. Es que hace 40 y muchos años ya que eso se tenía que haber cambiado. Es que Pero, en fin, no, se me ha olvidado mencionar al inefable Alfonso Guerra en 1982. España no la va a conocer ni la madre que la parió. sí, Y contar lo que siempre contamos el chiste negro, de humor negro, que nos ha contado la historia de cómo quien cambió no fue el Partido Socialista de Felipe González a la administración, sino la administración franquista al gobierno de Felipe González, ¿no? sí, sí. Eh, esto ha sido tristemente así en España, y de aquellos, ¿cómo era aquello? Siempre me equivoco, aquellos barros, estos lodos, ¿no? Pues claro, esto es lo que tenemos. No se le ha metido, nunca se ha limpiado de verdad Mm. los grandes poderes del Estado. Nunca se han limpiado de verdad. Y como nunca se ha limpiado de verdad el Ministerio de Exteriores, y sobre todo nunca se ha limpiado de verdad el Ministerio del Interior, que es el gran peso pesado del Estado, el núcleo duro del Estado, pues han podido seguir haciendo con total impunidad lo que han querido. Entonces, bueno, pues cuando hay un gobierno del PSOE, pues se disimula más, porque, bueno, pues los jefes que nombra el ministro de turno, pues en algunos casos responden a un perfil pues, más profesional y menos politizado ideológicamente, es decir, menos anclado en el franquismo. En otros casos es al contrario, pues me estoy acordando, por ejemplo, del ministro Corcuera, Sí, ¿no? Triste, la célebre pata, la ministro pata. Corcuera, ministro del Interior. O Mm. me estoy acordando de un ministro tan aclamado y tan llorado por su partido, como de tan triste y pérfido recuerdo en su paso por el Ministerio del Interior, como el señor Rubalcaba, ¿no? Que el señor Rubalcaba, con el señor Rubalcaba se produjo la modificación del Código Penal de 2009. Con el señor Rubalcaba se produjo el control sobre los CIES y del reglamento de los CIES. No permitió que nadie que no fuera el Ministerio del Interior elaborara, o sea, que la propia policía elaboraran el reglamento sobre los CIES. Con el señor Rubalcaba, estoy recordando que se justificaron abiertamente, al mismo tiempo que se negaban de cara a la galería, las redadas por perfil étnico. Es decir, que sí, el señor Rubalcaba, pues igual si hubiera estado en vez de Rubalcaba otro ministro del Interior, pues a lo mejor a los chicos que acamparon en la Puerta del Sol en Madrid el 15M los hubieran sacado a guantazos directamente el primer día. Bueno, como hicieron más tarde el conseller Puig en la Generalitat de Cataluña cuando levantaron la Plaza Cataluña a manguerazo limpio, ¿no? Bueno, no los sacaron a porrazos de la Puerta del Sol, esperaron a que salieran a la Plaza del Callao, que está al lado, para liarse a porrazos con ellos, la misma policía Rubalcaba, ¿no? O sea, quiero decirte que ha habido veces en la historia en que hemos visto ministros socialistas del Interior que, bueno, han tratado un poco de capear el temporal, nombrando en la Dirección General de Policía y en otros medios importantes, o nombrando DAOs, que son los directores adjuntos operativos, que son en definitiva los que mandan en la calle, pues de un perfil más profesional, menos ideologizado, menos franquista, pero ha habido otros casos que ha sido al contrario. Es decir, han sido la camarilla policial previa la que le ha comido el coco al ministro de turno y se ha dejado llevar para no enfrentarse o no atreverse a enfrentarse con la camarilla de la alta dirección policial del Partido Popular, o si no del Partido Popular, de los mismos tiempos de Felipe González, ¿no? De Rafael Vera y Barrio Nuevo, ¿no? Y luego, claro, hemos visto lo que ha sucedido cuando ha habido ministros del Interior con Aznar y con Mariano Rajoy, en particular el caso de Fernández Díaz, que es especialmente bochornoso, ¿no? Por tanto, nadie ha metido mano realmente en cómo se configuran los cuadros policiales y en particular los mandos policiales, ni en las diferentes escalas dentro del Ministerio del Interior y dentro de la Policía Nacional, como ya no te quiero ni contar, porque eso es un reino de taifa, en las policías locales. Por eso explicaba que hacía falta una batería de medidas más allá de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana
digamos, desarticular todo ese entramado, incluso generacional, de hace más de 40 años. Es decir, que procede directamente del tardofranquismo, ¿no? Y de ese concepto absolutamente predemocrático de la calle es mía, al estilo Manuel Fraga Iribarne. Es que es así. Si no se hace así, nunca vamos a resolver este problema, y es un gran problema de convivencia en Sí. España, que genera una altísima desconfianza en muchos sectores de la población con un cuerpo que debería ser inocuo. Es decir, esta desconfianza no se genera por regla general, no existe con su policía ni en Inglaterra con Scotland Yard, ni en Alemania con la policía alemana. No existe. Es decir, hasta en las series americanas de televisión de tipo policíaco ves constantemente como la gente graba las intervenciones de la policía sin que suponga ningún problema ni para los policías ni para los que lo graban. Sí, la grabación de la muerte De tantos, Floyd, de tantos, de George Floyd y que de estuvo tantos, allí de tantos. grabando, se grabó íntegra pues, y nada. Claro, claro, y de tantos, o sea, en todas partes. O sea, entonces, ¿y aquí que estamos todavía en tiempo de qué? No, en tiempo de creerte que la impunidad te pertenece por derecho propio. Y claro, cuestionar que no es así tampoco. Al final no lo hemos podido hablar del todo. La famosa presunción de veracidad no es así, no se les quita del todo la presunción de veracidad. Claro, lo Pues que pasa es que esa es tienes que detallar. Para que tú no puedes decir, es como cuando a ti te ponen una multa, pero vamos a ver, si es que es de cajón. Cuando a ti te ponen una multa por aparcar en doble fila, no vale decir, y te multo porque estabas en doble fila, me tienes que decir la calle, el número y la hora y el día a la que estaba aparcado en doble fila, porque si no, no me permites defenderme. Porque ¿qué tal si resulta que ese día tú te has confundido, policía, has apuntado mal la matrícula y yo estaba en Zaragoza en vez de en Valencia? ¿Cómo me vas a multar si yo puedo demostrar que estaba en Zaragoza? Pero claro, si tú no me dices en la multa que me pones por aparcar en doble fila, qué día, a qué hora, dónde, calle y número estaba yo aparcando en doble fila, yo no me puedo defender. No puedo verificar si tienes razón o no tienes razón. Es que es así de sencillo. Pues esto es lo mismo. Oiga, lo que no puede ser es que usted diga, no, que estaba en la calle tal y me pegó. ¿Cómo que le pegó? ¿Le pegó dónde, cómo, de qué manera? Detállelo, expréselo. Dé la posibilidad a la otra parte de defenderse. Esto es lo que les molesta. Esto en el fondo, porque eso es lo que les pide la ley en la reforma, es lo que les molesta. Mira, ahora Tener que está. justificar sus actuaciones, porque claro, cuanto más justificas y más detalles das, ¿qué pasa? Que si te lo estás inventando, más Se te nota. posibilidades hay de que te pillen, Te más pillo. posibilidades hay de que te pillen. Entonces, claro, la impunidad de decir esto es así porque lo he dicho yo, se ha terminado. Se ha terminado. Vale. Ahora van a juzgar a un hombre de 75 años, José Cogollo, que lo acusan de haberle pegado, agredido a varios policías en una. Él solo, ¿no? Él Él solo a solo, varios. 75 años tiene el señor. Es compañero José Cogollo, lo fue por la PAP, es de la PAP, concretamente, a ver, el 14 de septiembre de 2018 en Oliva. Joan Cogollos, activista antidesahucio de la paz, y le piden 1 año y pico de cárcel. El Joan ha dicho que no sé, le han ofrecido la posibilidad de que acepte una condena menor, aceptando Lo que de sí le siempre, pegó, lo de siempre. y él ha dicho que no, que es mentira, y además es increíble que un señor de 75 años, y además es menudito, agreda, le pegue y ¿A cuántos heridas. policías él No, solo? no, ¿Él no sé, solo? aquí no, en la nota no lo dice, pero dice que les arreó. A 75 está acusado de atentado contra la autoridad. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por un desahucio, le acusan de haber agredido, herido e insultado a un agente de la policía, hecho que los movimientos sociales niegan. A uno, no a varios, a uno. No es a varios, a un policía. Mira cómo le va a Vale. pegar un tío de 75 años a un madero, Bueno, todo, vamos a a ver, no ser que Manolo, se deje, Manolo, Manolo, a no ser que se Manolo, deje. Manolo, Si Manolo, le pega un empujón y se cae el señor. Manolo, cosas más raras has visto, todo puede ser. Vamos a ver, no porque sea afín o sea una persona con la que yo pueda sentir una afinidad, significa que por eso seguro No que le lo que pueda dice el policía pegar. es mentira. Todo puede haber ocurrido. Otra cosa distinta es que se tiene que probar, pero lo que no puede ser es que
si existen testimonios o evidencias en contra de la declaración del policía y no hay otros testimonios que confirmen esa declaración del policía, la declaración del policía valga por sí sola más que todo el resto de testimonios juntos, que es lo que hablábamos antes, cuando hay vídeos, cuando hay fotos, cuando el contexto, el relato que hace el policía se contradice a sí mismo, cuando hay otros medios de prueba que desmienten lo que el policía está afirmando. Es decir, la ley obliga a que la valoración de la prueba tenga que hacerse con carácter conjunto. Es decir, no es un solo elemento de prueba el que determina qué se declara como hecho probado y qué no, qué ocurrió y se dice esta es la verdad oficial y qué no, sino que es el conjunto interactuando entre ellos de elementos probatorios el que permite llegar a una conclusión. Hay jueces que esto lo hacen muy bien y jueces que en materia precisamente de orden público pues aplican el orden y mando. Si lo dice el policía que es verdad, punto pelota, lo demás no me interesa. Es que esto es lo mismo que hemos hablado antes de ese criterio en materia de orden público que utiliza la policía de nosotros y ellos. Ellos son todos los que no somos nosotros, es decir, los uniformados. Claro, eso es un criterio totalmente antidemocrático, predemocrático, puramente franquista de la calle es mía de Fraga y Ibarne. Y eso todavía, tristemente, sigue subsistiendo porque en todas las cosas se ha alentado la impunidad de los relatos ficticios, como los ejemplos que he estado poniendo antes del fotoperiodista del País y otros muchos en donde sí se ha podido demostrar que el policía mentía directamente, se lo inventaba. Y esto, claro, en situaciones puntuales, pues todavía es importante, pero ¿y qué pasa cuando te inventas directamente todo el atestado? Como ocurrió, por ejemplo, y lo puedo afirmar categóricamente porque hay vídeos que lo demostraban, con la buena parte de las detenciones de la primavera valenciana, que sabes que me tocó de cerca, tanto por motivos personales como profesionales. Bueno, ¿dónde están las responsabilidades? Es que tampoco hay un trabajo por parte del Ministerio del Interior. Dicen, por protección de datos, todo el mundo tiene derecho. Oye, por protección de datos, por esa regla de tres, una vez has sido condenado como delincuente, por muy policía que seas, porque tienes más derecho a la protección de datos que una vez condenado como delincuente, repito, por un tribunal, con una sentencia firme de condena, porque tiene más derecho a la protección de datos que el resto de delincuentes de la sociedad española, que están todos los días, incluso en las primeras planas de los telediarios y de los programas de tertulias televisivas. ¿Por qué la tiene? ¿De dónde ha salido ese trato de favor social que sigue preservando su impunidad por la excusa, a través de la excusa de la protección de datos personales? Vamos a ver, policías inhabilitados que han sido condenados por una sentencia firme no son policías, son delincuentes. Entonces, bueno, pues eso, este trabajo de desarticulación, de desprogramación, en el peor sentido, lo digo, que se hace con los miembros de las sectas, pues es un trabajo pendiente que hay que hacer tristemente y que no parece que haya ninguna formación política en España de izquierdas dispuesta y con el valor suficiente para poder llevarla a cabo, pues parece que sigue pendiente de hacerse en las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, ya no te digo en el ejército, pero también en la judicatura y en la fiscalía. Y esto es así. Y mientras esto no se haga, pues nos encontraremos con estas cosas. Resulta que este señor, él solito, pues ha levantado 3 casas, 4 tanquetas de la policía y ha matado a 15 policías. Claro, sí, él, con su dedo meñique. Es que resulta que se llama Hulk, de segundo apellido, ¿no? Y se ponía verde, ¿no? O sea, claro. Claro, no, vamos a ver, podemos hacer todos los chistes que queramos, indudablemente, pero es que no lo ponen a huevo. Sí. En fin, no voy a estirar más el asunto porque yo creo que ya está dicho todo lo que había que decir. Sí. Y tenemos un problema, Houston, tenemos un problema muy serio, porque estos están captando cada vez más cuotas de poder y ya lo estamos viendo, lo hemos visto el fin de semana pasado, ¿no? Y al lorito, porque se repite la manifestación y delante del Congreso. No habíamos quedado que no se podía manifestar delante del Congreso. El día 14 de diciembre, hombre, claro, está programado el 14 de diciembre una super manifestación, que es el día que comienzan los trabajos de la Comisión de Estudio en el Congreso de los Diputados de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Pero ellos no se van a manifestar entonces, se van a manifestar contra la reforma de la Ley de la Seguridad Ciudadana.
Claro, los policías. claro. Sí, sí, delante del Congreso. El día 14 de diciembre, que es el día que comienza los trabajos de la Comisión de Estudio por parte del Congreso de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Si a la policía le autorizan manifestarse delante del Congreso, tendrán que autorizar todas a partir de ahora, ¿o qué? Ah, eso digo yo, ¿no? Sí, No en habíamos teoría, quedado que allí no rodear el se- Congreso eran tan malos, tan malos, tan malos que había que perseguirlos hasta los andenes de la estación de Atocha sí. y Y sacar. sacarlos a porrazos, entonces todavía no extensibles, de los vagones del metro. Sí, No sí. habíamos quedado en eso, Mm. que era un atentado contra la democracia. Pues eso, ahí te lo dejo. Vale, Carlos. Nos oímos la semana que viene, ¿vale? Hasta la semana que viene, un abrazo. Pórtate bien. Chao, chao. Chao.